¿Qué tal, seguidores de Comunicante MX? Aquí estoy de nuevo completamente en vivo, Adrián Andrade, para traerles otro programazo de Entre Casual Retro. Les traigo 4 películas en esta ocasión de personajes rebeldes consideradas escoria desde diferentes puntos de vista. Tenemos géneros de ciencia ficción, drama, boxeo y yo creo que ya se darán idea de a cuáles me refiero. Pero no los voy a dejar en suspenso. Vamos a entrar de lleno con la primera, quien es de un gusto muy especial. Cuando escuchan la palabra de Blade Runner, inmediatamente me pregunto si pensarán en Harrison Ford o pensarán en lo que Ridley Scott, la propuesta de un futuro urbano de esa ciudad, Los Ángeles, en el año 2019. Han pasado 6 años desde ese contexto y yo creo que la realidad no se asemeja a lo que uno quería. Por esa razón, la referencia de retrofuturo, porque es así como se interpreta ese futuro. Lo que para mí me gustó esa película hoy en día, porque de niño me aburría, hoy en día puedo apreciar cada detalle, la cultura, los idiomas, el aspecto dominante, ¿no?, de la humanidad en las máquinas, en la inmortalidad. Con razón, Ridley Scott se refiere a Blade Runner como parte del universo de Alien y no podría estar tan alejado, aunque no es un hecho oficialmente. Sabemos que hubo una película, una secuela, 2049, y hay en planes una serie televisiva de la cual estaré hablando más a fondo en una cápsula spin-off especial. En esta ocasión, regresándonos a esta primera entrega, pues tuvimos a Harrison Ford, quien ya era una estrella, interpretando a Rick Deckard, que maneja un papel en donde no sabemos si es humano o es un replicante. Tenemos a Roger Hoyle, C. Young, Edward James Olmo y Daryl Hannah como parte de este elenco, que actuaciones de verdad estaban en otro nivel. Está basado en un libro, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick. En un principio iba a ser dirigida por Martin Scorsese, pero no sucedió. El autor lamentablemente no pudo ver la versión final porque murió a un par de meses del estreno, pero él aprobó el guión nuevo en el que llegaron al usar el título de otro libro que era Blade Runner. Tenemos también que la banda sonora atmosférica de Vangelis y los efectos especiales fueron muy avanzados. En un periodo donde Star Wars dominaba e impulsaba la ciencia ficción, muchos esperaban que Blade Runner fuera como que el siguiente éxito. Apostándole un presupuesto de 28 millones, fue un fracaso, 33 millones. Son de las películas que no fueron comprendidas en su momento, menos ante la existencia de 7 cortes, en el cual hasta el 2007 se obtuvo la versión definitiva final del director en un aniversario, que era el 25, y yo creo que estuve ahí viendo, porque estuvo presente Ridley Scott y varios del elenco, hablando de las filmaciones que llevaron a cabo para complementarlas. Es muy interesante que antes de Ford era Martin Sheen quien rechazó el papel por estar cansado con Apocalipsis Ahora. Entre los considerados estaba Tommy Lee Jones, Sean Connery, Robert Duvall, que en paz descanse, Al Pacino, Clint Eastwood, Jack Nicholson y Dustin Hoffman, quien era el favorito. Dicen que en la versión final, original, hay una secuencia en donde usaron toma que nos usó del Resplandor para hacer el cierre. Eso se quitó. También había una narración por Harrison Ford que odió hacerla, pero después se eliminó. Entonces, yo pienso que son de esas películas joyas que no fueron apreciadas en su momento, pero conforme pasaron las décadas, se volvió en un fenómeno cultural que sigue siendo referenciado y que también la academia no supo considerar a solamente nominarla por dirección de arte y efectos visuales. La verdad que merecía mucho más atención esta gran obra maestra de Ridley Scott, y ahora entiendo por qué se arrepintió de no haber llevado a cabo la secuela, pero al menos la produjo y todavía sigue participando en el futuro, que será cuestión de esperar un par de años, va a continuar. Vamos a cambiar ahora a un género totalmente distinto, a una secuela, ya que era demasiado raro que en 1982 tuviésemos una tercera parte de Rocky. Un poco estresante al principio, tengo que admitir, por la manera en que Rocky es como que
muy ingenuo al no saber de la fama y al no boxear al tanto, ¿no? Y descubrir con fases muy complicadas en la vida de un boxeador lo lleva a otra altura que no esperábamos, y ante la amenaza de uno que anda hambriado por poder, por el campeonato, pues me lo arrinconan en un lado que de verdad uno termina sufriendo. Lo que sí destaco mucho es que la actuación de Talia Shire y Sylvester Stallone es espectacular, más en el momento en que están en la playa, cuando ella, en el papel de su esposa, lo levanta después de que anda tumbado, caído y desmoralizado. Esa escena para mí, la verdad que casi me roba un par de lágrimas, porque es un momento muy importante que nos pone en el mapa porque esta historia de amor, porque esta pareja son quizás de los mejores personajes. Rocky y Adrian sin duda son una pareja que podría ser muy fundamental en la creación de estos personajes. Fue dirigida, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone. Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith regresaron y se integraron Mr. T como Clover y Hulk Hogan como Thunderlips. Entre datos curiosos es que Another One Bites the Dust de Queen no pudo ser usada en esta película porque se rehusó a compartirla con Stallone, por lo que Stallone le pidió a Survivor que hiciera una temática, y Survivor se apoyó en la frase de Eye of the Tiger que menciona Apolo y llevó a cabo esta canción, que recibió una nominación a los Oscars y estuvo en el número 1 de los Billboard por 6 semanas consecutivas, y aparte fue ganadora del Grammy. Una canción que al principio no tenían la duda. You Are the Best de Joe Esposito iba a ser la canción, pero no la quiso Stallone, pero fue reintegrada en Karate Kid. Hay 3 estatuas de Rocky que se hicieron de bronce, y por el momento una permanece en el Museo de Filadelfia. La chica que le pide un beso a Rocky era la primera esposa de Stallone en ese entonces. El último round entre Mr. T y Stallone se lo dieron duro, no fue improvisado. Para Carl Weathers, él comentaba que esta era la mejor película para su personaje de Apolo, porque en vez de ser un antagonista, lo vimos más como un humanista. La máquina de pinball, como el segmento con los Muppets, fueron hechos realmente. Con los Muppets tuvieron que editar el nombre de Rocky, y con el pinball y toda la mercancía que vimos presente era la que se emplearon en las primeras 2 películas en Rocky. Un dato interesante, y yo no lo sabía, es que Hulk Hogan le tomó 10 días en filmar esa escena porque Rocky Stallone no podía levantar a este tremendo peleador, y le costó la carrera en la WWF a Hogan porque Vince McMahon se molestó tanto de no haberle pedido permiso de poder actuar en esta producción hollywoodesca. Se decía que Stallone solamente quería hacer una trilogía de Rocky y el personaje iba a morir en el último round de esta película, pero decidió cambiar de opinión. Muy bien de su parte. Mr. T confesó que durante la premiere su madre salió del cine cuando le tocó ver la escena en el que él maltrata a Adrian, y la madre le dijo: yo no te crié para tratar así a las mujeres, y se fue. Es un dato muy chistoso que solía compartirlo en las entrevistas. Y con un presupuesto de 17 millones, esta película alcanzó 270 millones a nivel global. Esto de verdad era muy extraño de ver, porque solamente pocas secuelas eran capaces de seguir recaudando tan alto como las 2 anteriores. Para mí Rocky 3 me ha gustado mucho, las películas me emocionan y sí redefinió el boxeo, y yo sé que a lo mejor a la academia odió mucho que después de que la premiaron la primera como mejor película, que Stallone haya seguido haciendo historias, y la verdad que eran historias que, a pesar de ser cortas de duración, siempre te movían el corazón porque estaban muy bien llevadas a cabo, con emociones y relaciones, lo complicado, y no se diga también el momento en que despiden a Burgess en su papel del coach. Nos vamos ahora con Cara Cortada. En 1983, me gusta referirme a esta producción del Pacino y de Brian De Palma como la versión tosca del Padrino, por ser muy sucia, violenta, agresiva, sin clase. Y curiosamente,
la película tuvo un presupuesto de 37 millones. Fue un fracaso de 66.4 millones, pero eso no la detuvo de convertirse en un fenómeno cultural. Tan así que un videojuego, Grand Theft Auto Vice City, se inspiró en la banda sonora, en la moda y en el aspecto en el que se desenvolvía Al Pacino. Al Pacino quedó enamorado de la versión de 1932, él sentía bastante potencial y por eso insistió en llevar a cabo esta historia que fue escrita por Oliver Stone, quien se basó mucho en sus experiencias cuando él era adicto a la cocaína. Una confesión muy fuerte. Michelle Pfeiffer aparece y nadie la quería porque era una desconocida en ese entonces y después del fracaso de Vaselina 2 menos, pero aún así defendieron para que apareciera y ella se lució. En una sola toma, en el segmento de la balacera, algo chistoso fue que Steven Spielberg la filmó cuando andaba de visita. Fue incluso la primera en vender 100,000 copias de VHS a $80 cada una. En el 2003 logró vender 3.7 millones de DVDs y todavía en el 2020 vendió 280,000 unidades de Blu-ray. Y se comprende por qué la frase de Say hello to my little friend sigue siendo icónica y por qué esta película de verdad es una revolución hoy en día. Planes de hacer una secuela llamada El hijo de Tony nunca llegaron a concretarse y desde el 2011 siempre se escucha de hablar un remake con Anthony Fuqua y Diego Luna, aunque eso quedó enterrado al menos con ellos dos porque todavía se siguen escuchando, pero los actores y directores suelen cambiar. La verdad, yo no la desacredito, entiendo que la película tiene lo suyo, es una arte que a mí me cuesta un poco comprender, no es como que el estilo que a mí me guste, pero no se puede negar que ha sido muy importante y que lo sigue siendo y por esa razón tenía que estar presente en esta segunda temporada de Entre Casual Retro. Ahora, tengo que cerrar con una película que para mí es muy especial porque de niño la miraba cada rato, era como que mi favorita. Y quizás es la más controvertida en esa época con respecto a las producciones de Star Wars. Oficialmente se cerraba la trilogía en el año de 1983 con El Retorno del Jedi. Dirigida por Richard Marquand, quien yo no sabía se murió a los 49 años de edad. Qué triste cuando apenas iniciaba su carrera. George Lucas no la dirigió y por más que hubiese deseado que Spielberg se hubiese hecho cargo, debido a que él renunció al sindicato de directores, Spielberg no podía participar, lamentablemente, pues él se la perdió, ¿no? Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, Ian McDiarmid, Alec Guinness, Peter Mayhew, Warwick Davis regresan a esta conclusión, entre comillas, de una travesía que adopta el espíritu más infantil, que es lo que muchos odiaban, ¿no? La participación de los Ewoks. Yo por verla a mi niñez, yo fascinado, emocionado y el duelo entre padre e hijo, Darth Vader y Luke, para mí fue un momento muy emotivo que lo haya salvado, como también el romance tosco entre Leia y Han Solo. Y qué bueno que Lawrence Kasdan, quien llevó a cabo el libreto, haya logrado convencer a Ford de regresar porque no quería. Después de tener Indiana Jones y Blade Runner, Ford ya era un mega estrella y aún así el guionista logró convencerlo a través del hijo y pues no le quedó a otra Ford que regresar. Se decía que muchas cosas no iban a suceder en esta entrega. Se decía que Luke se iba a ir al lado oscuro, lo cual no sucedió. Que Han Solo iba a morir, por más que Ford deseara su deseo, no se llevó a cabo. No iba a haber Ewoks, y al final de cuentas sí hubo Ewoks. No iba a haber una segunda estrella de la muerte. Leia no iba a ser la hermana de Luke. Yoda no iba a aparecer. Y todo eso cambió. Algo muy bonito de Carrie Fisher era que como Warwick Davis tenía 11 años y él usaba como que ese disfraz de los Ewoks, ella solía llevarle galletas y chocomil después de cada corte de toma. Era lo único que lo apapachaba porque pues era un niño de 11 años. Uno de los oficiales del tanque en donde se mete Chewbacca, de hecho era el director. Para saber quién era de los dos, voy a tener que volver a reproducir esa película.
La línea en donde Han Solo le dice I love you antes de ser apuntado por un tanque y que Leia le responde I know fue improvisada por ella, porque la línea original era que yo te amo también, pero se la regresó tal como Harrison Ford improvisó en El Imperio Contraataca. Se dice que Rex, un personaje de Rebels, estuvo presente en esta batalla y Dave Filoni lo respalda durante la serie animada. Entonces, la versión de DVD del 2004 creó mucha controversia porque el actor que interpretaba a Darth Vader, que David Rose, no pudo aparecer siempre por el físico, no concordaba. Contrataron a Sebastian Shaw y al final de cuentas fue reemplazado digitalmente por Hayden Christensen. Además que en la celebración agregaron tomas o planetas de las precuelas. La espada de Luke originalmente iba a ser azul, pero lo cambiaron a verde porque se perdía mucho con el cielo en la batalla de Tatooine. Y el emperador Ian McDiarmid en ese entonces tenía 38 años de edad y aquí lo mostraron decrépito. La película fue un éxito que logró recaudar 480 millones aproximadamente de un presupuesto de 32.5 millones. Durante las siguientes décadas ha recibido varios relanzamientos en los cines y logra siempre meterse un poco de dinero. Son datos que, a pesar de yo ser fan de Star Wars desde el 97 con la trilogía especial, todavía me sigo asombrando del nivel, y cada vez que veo estos episodios no solamente me regreso a mi estado de niño, como muchos también me imagino les pasará cuando ven las demás películas que he estado mencionando de esta segunda temporada, que son muy bonitas, ¿no? Ver ese aspecto artístico, cultural que conecta con nuestra niñez, tanto ya sea técnico, o sea cinematografía, sea de personajes, o sea como el detrás de escenas. Siempre hay como que algo nuevo que se puede aprender y a la vez es una pasión que no debería de desaparecer. Y como Carrie Fisher lo mencionó en su momento, qué mejor que hacer arte con el sufrimiento de uno mismo. Y yo creo que todas estas películas que he estado mencionando, como esta segunda temporada, ya que vamos en el 5º programa, así que ahí vamos cerca de la mitad, pero igual disfrutando cada momento y espero me sigan acompañando en el siguiente sábado. Adrián Andrade, esto fue Entre Casual Retro y como siempre los invito a que me sigan en mis cápsulas durante los noticieros de Comunicante MX.